Mi nombre es Alejandra Morales y durante 25 años viví a la sombra del hijo dorado de la familia. Mientras mi hermano mayor Roberto era preparado desde niño para heredar Industrias Morales, la empresa de manufactura textil que había fundado mi abuelo, yo era vista como un complemento decorativo destinado a casarse bien y mantener el apellido en círculos sociales apropiados. La empresa familiar había sido el orgullo de 3 generaciones. Mi abuelo comenzó con un pequeño taller de confección en los años 50, mi padre la expandió a manufactura industrial, y Roberto estaba destinado a llevarla al siguiente nivel. Yo, según la sabiduría familiar, debía contentarme con ayudar en tareas administrativas menores hasta encontrar un esposo adecuado. Alejandra puede encargarse de recursos humanos, había decidido mi padre cuando me gradué de Administración de Empresas con mención honorífica. Es trabajo perfecto para mujeres, todo ese asunto de tratar con la gente. Lo que nadie sabía era que durante mis años universitarios había desarrollado una obsesión secreta con innovación tecnológica y automatización industrial. Mientras oficialmente estudiaba administración, tomaba cursos adicionales de ingeniería industrial y programación. Mi tesis sobre optimización de procesos manufactureros a través de integración digital había ganado el premio universitario al mejor proyecto innovador, pero en casa solo celebraron que finalmente tenía un título apropiado. Durante mis primeros años en Industrias Morales, observé desde mi pequeña oficina de recursos humanos cómo la empresa comenzaba a quedarse atrás tecnológicamente. Nuestros competidores implementaban sistemas automatizados, mejoraban eficiencia y reducían costos, mientras nosotros seguíamos operando con maquinaria de los años 80 y procesos manuales obsoletos. Papá le había propuesto durante una junta familiar hace 6 años. He estado estudiando nuestros procesos de producción. Con una inversión relativamente pequeña en automatización, podríamos reducir costos en un 30% y triplicar nuestra capacidad de producción. Mi padre había intercambiado una mirada divertida con Roberto. Alejandra, querida, deja esos números complicados para los hombres. Tú concéntrate en mantener felices a los empleados. Roberto había soltado una risa condescendiente. Hermanita, la manufactura textil es más compleja de lo que parece en tus revistas de negocios. Revistas de negocios. Si supieran que había estado tomando cursos de posgrado en MIT de forma virtual, especializándome en transformación digital de industrias tradicionales. Durante los siguientes 2 años, presenté propuesta tras propuesta. Análisis detallados de eficiencia, proyecciones financieras, estudios comparativos con la competencia. Cada documento que preparaba era rechazado con la misma respuesta paternalista, muy ambicioso para alguien sin experiencia real en producción. Mientras tanto, observaba cómo nuestra participación de mercado se erosionaba lentamente. Los clientes principales comenzaron a cancelar contratos, atraídos por competidores que ofrecían mejor calidad, entregas más rápidas y precios competitivos. Pero en las juntas familiares, estos problemas se atribuían a fluctuaciones normales del mercado. Los números están bajos este trimestre, admitía mi padre durante nuestras reuniones mensuales, pero Roberto tiene grandes planes para recuperar el terreno perdido. Los grandes planes de Roberto consistían principalmente en recortar costos eliminando empleados y reduciendo beneficios. Su filosofía empresarial se basaba en exprimir más productividad del mismo sistema obsoleto, en lugar de modernizar las operaciones fundamentales. Lo que necesitamos es disciplina, no tecnología fancy, proclamaba Roberto cada vez que alguien mencionaba modernización. Nuestros métodos tradicionales han funcionado durante décadas. Mientras la empresa se deterioraba lentamente, yo seguía desarrollando mis conocimientos en secreto. Había completado 3 certificaciones en automatización industrial, establecido contactos con proveedores de tecnología avanzada y diseñado un plan completo de transformación digital que podría salvaguardar el futuro de Industrias Morales. El punto de ruptura llegó hace 5 años durante una crisis que debería haber sido evitable. Nuestro cliente más grande, una cadena de retail internacional, canceló un contrato multimillonario porque no pudimos cumplir con sus estándares de calidad y tiempo de entrega. Necesitamos una reunión familiar de emergencia, anunció mi padre esa tarde, su rostro reflejando la gravedad de la situación. La junta se realizó en la sala de conferencias principal, con vista a la planta de producción donde trabajadores desmotivados operaban maquinaria que debería haber sido reemplazada una década antes. Mi padre se veía cansado y derrotado,
Roberto proyectaba una falsa confianza que no engañaba a nadie, y yo tenía en mi portafolio la solución que podría salvar la empresa. La situación es crítica, comenzó mi padre. Hemos perdido 40% de nuestros ingresos en 6 meses. Necesitamos decisiones drásticas. Papá, intervino Roberto inmediatamente, lo que necesitamos es reestructurar completamente. Cerrar las líneas menos rentables, despedir al personal redundante, y enfocar recursos en lo básico. Eso solo aceleraría el declive, objeté, abriendo mi portafolio. He preparado un análisis completo de la situación. El problema no es exceso de personal o líneas no rentables. El problema es que estamos operando con tecnología obsoleta en un mercado que demanda eficiencia moderna. Saqué mis documentos, proyecciones detalladas, análisis de costo-beneficio, comparativas con la competencia, y un plan de implementación por fases que podría modernizar completamente nuestras operaciones en 18 meses. Con una inversión de 5 millones de pesos en automatización y sistemas digitales, podríamos reducir nuestros costos operativos en 40%, mejorar la calidad del producto, y aumentar nuestra capacidad de producción en 200%. Roberto examinó los documentos con expresión escéptica. Alejandra, estos números son fantasiosos. 5 millones es una fortuna, y no hay garantía de que toda esta tecnología funcione. Roberto, he estado estudiando estas implementaciones durante años. Tengo contactos con proveedores, referencias de casos exitosos, y un plan detallado de financiamiento que incluye subsidios gubernamentales para modernización industrial. Mi padre revisó algunas páginas superficialmente. Es muy riesgoso, hija. En tiempos de crisis, necesitamos soluciones conservadoras. Papá, las soluciones conservadoras nos trajeron a esta crisis. Miren a la competencia. Textiles del Pacífico automatizó sus operaciones hace 3 años y ahora domina el mercado que antes era nuestro. Textiles del Pacífico tiene capital de inversión extranjero, argumentó Roberto. Nosotros somos una empresa familiar tradicional. Una empresa familiar tradicional que está quebrando, repliqué con más firmeza de la que había usado jamás en una junta familiar. El silencio que siguió fue tenso. Roberto se enderezó en su silla, claramente molesto por mi desafío directo a su liderazgo. Alejandra, su voz tomó un tono peligrosamente controlado, creo que estás sobrepasando tus límites. Tu trabajo aquí es recursos humanos, no estrategia empresarial. Mi trabajo aquí debería ser salvar esta empresa, sin importar el título de mi puesto. ¿Salvar la empresa? Roberto soltó una risa sarcástica. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué experiencia? Has pasado 5 años moviendo papeles de empleados y ahora crees que puedes dirigir una operación industrial compleja. Me levanté de mi asiento, sosteniendo mi portafolio con las evidencias de años de preparación que ellos habían ignorado sistemáticamente. Roberto, tengo una maestría en automatización industrial que completé de forma virtual, 3 certificaciones en sistemas de producción modernos, y 5 años observando exactamente por qué esta empresa está fracasando. Una maestría virtual. Roberto se burló abiertamente. ¿Certificaciones en línea? Alejandra, esto es el mundo real, no un salón de clases virtual. El mundo real es que nuestros competidores nos están destruyendo con exactamente la tecnología que he estado proponiéndoles implementar durante 3 años. Mi padre intervino con tono conciliatorio. Alejandra, tus ideas son interesantes, pero Roberto tiene experiencia práctica dirigiendo operaciones. En momentos de crisis, necesitamos liderazgo probado. ¿Liderazgo probado? No pude contener mi frustración acumulada. Roberto ha dirigido esta empresa hacia la bancarrota durante 2 años. Cada decisión que ha tomado ha acelerado nuestro declive. Roberto se puso de pie bruscamente, su rostro rojo de ira. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi liderazgo? Tú no tienes idea de la presión y responsabilidad de dirigir una empresa real. Tienes razón, respondí con calma que sorprendió incluso a mí misma. No tengo idea de la presión de dirigir una empresa hacia la bancarrota mientras ignoro todas las soluciones viables. Ya basta. Roberto golpeó la mesa con furia. Nunca fuiste lo suficientemente inteligente para este negocio, Alejandra. Y claramente nunca lo serás. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre miraba alternadamente a Roberto y a mí,
claramente incómodo con la confrontación abierta. Yo mantuve mi expresión serena, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y liberación. Roberto tiene razón, continuó mi padre finalmente, su voz sonando cansada. Esta empresa necesita liderazgo unificado. Tal vez sea momento de que busques oportunidades fuera de la compañía familiar. ¿Me están despidiendo?, pregunté con voz tranquila. Te estamos liberando para que encuentres un ambiente más adecuado para tus talentos. Roberto había recuperado su compostura condescendiente. Cerré mi portafolio lentamente, guardando todos los planes que podrían haber salvado Industrias Morales. Entiendo perfectamente. Alejandra, mi padre intentó suavizar el momento. Siempre tendrás apoyo financiero familiar mientras encuentras tu camino. No será necesario, respondí dirigiéndome hacia la puerta. Encontraré mi propio camino. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a Roberto murmurar a mi padre: era necesario, papá. No podíamos tener este tipo de interferencia durante la reestructuración. Esa noche, sentada en mi departamento con mis documentos de investigación extendidos sobre la mesa del comedor, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Si Industrias Morales no quería modernizarse, yo crearía una empresa que sí lo hiciera. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de mi vida. Usando mis contactos del mundo académico y mi conocimiento profundo del mercado textil mexicano, desarrollé un plan de negocios para TechTextile Solutions, una empresa de manufactura textil completamente automatizada. Conseguí inversión inicial a través de un programa gubernamental de apoyo a startups tecnológicas, complementado con un préstamo bancario que respaldé con mis ahorros personales y la venta de algunas propiedades heredadas. Para diciembre, había alquilado una nave industrial moderna y comenzado la instalación de maquinaria automatizada de última generación. TechTextile comenzó operaciones con 15 empleados altamente capacitados operando sistemas que podían producir en una hora lo que Industrias Morales producía en una jornada completa. Nuestra calidad era superior, nuestros costos menores, y nuestros tiempos de entrega incomparables. Mi primera gran victoria llegó cuando Textiles del Pacífico, el competidor que había mencionado en aquella junta fatal, se acercó para subcontratar parte de su producción con nosotros. En 6 meses, TechTextile se había convertido en el proveedor preferido de 3 de las cadenas de retail más importantes del país. Durante este tiempo, monitoreaba discretamente la situación de Industrias Morales. Como había predicho, la estrategia de recortes de Roberto aceleró el declive. Perdieron 2 clientes importantes adicionales, tuvieron que despedir al 40% de su personal, y cerraron una de sus 2 plantas de producción. La situación está complicada, había escuchado comentar a uno de mis antiguos colegas durante un encuentro casual. Don Roberto está buscando desesperadamente compradores para la empresa. Esa información se quedó conmigo durante semanas. Industrias Morales, la empresa que había rechazado mi experiencia por inadecuada, ahora estaba en venta debido exactamente a los problemas que mis propuestas habrían solucionado. 2 años después del lanzamiento de TechTextile, mi empresa había crecido exponencialmente. Operábamos 3 plantas de producción, empleábamos a más de 200 personas, y habíamos establecido contratos de exportación con empresas en Estados Unidos y Europa. Mis ingresos anuales superaban los 50 millones de pesos. Y TechTextile era reconocida como una de las startups industriales más exitosas del país. Durante este periodo de crecimiento acelerado, Industrias Morales continuó su declive terminal. Roberto había vendido activos, hipotecado propiedades familiares, y finalmente había puesto la empresa en el mercado de adquisiciones corporativas. Fue mi asistente ejecutiva, Carmen, quien trajo la notificación oficial a mi oficina una mañana de viernes. Señora Morales, dijo Carmen colocando una carpeta sobre mi escritorio, los abogados confirmaron que todos los documentos están en orden. La adquisición se completó esta mañana. Abrí la carpeta y revisé los papeles legales que oficializaban la compra de Industrias Morales por parte de TechTextile Solutions. 5 años después de ser expulsada por incompetente, acababa de adquirir la empresa familiar por una fracción de su valor original. ¿Ya programaron la reunión de transición?, pregunté mientras firmaba los documentos finales. Para esta tarde a las 3, en sus anteriores oficinas. El señor Roberto Morales y su padre estarán presentes para la transferencia oficial. Llegué a las oficinas de Industrias Morales exactamente a las 3 de la tarde. El lugar se veía deteriorado.
pintura descascarada, mobiliario viejo, un aire general de declive que contrastaba dramáticamente con las modernas instalaciones de Techtextil. Roberto y mi padre estaban sentados en la misma sala de conferencias donde me habían despedido 5 años antes. Ambos lucían cansados y derrotados, claramente resignados a vender los restos de la empresa familiar a una corporación anónima. Buenas tardes, saludé entrando a la sala seguida por Carmen y nuestro equipo legal. Roberto levantó la mirada distraídamente, luego la bajó hacia los papeles frente a él. Después de varios segundos, sus ojos regresaron a mí con expresión de creciente confusión. ¿Alejandra? ¿Qué haces aquí? Vengo a completar la adquisición de Industrias Morales, respondí tomando asiento frente a ellos. ¿La adquisición? Mi padre parecía igualmente confundido. Pero el comprador es Techtextil Solutions. Exactamente. Saqué mis tarjetas de presentación y las coloqué sobre la mesa. Alejandra Morales, presidenta y fundadora, Techtextil Solutions. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado en esa sala años antes. Roberto tomó una de mis tarjetas con manos temblorosas. ¿Tú eres la dueña de Techtextil? Sí. La empresa que fundé después de que me explicaran que nunca sería lo suficientemente inteligente para el negocio textil. Carmen abrió su portafolio y comenzó a distribuir los documentos de adquisición. Felicidades por adquirir Industrias Morales, señora Morales. Firmé los papeles mientras Roberto y mi padre observaban en estado de shock. ¿Cómo? Murmuró mi padre. ¿Cuándo? ¿Recuerdan mi propuesta de modernización que rechazaron hace 5 años? La implementé en mi propia empresa. Resulta que tenía razón sobre automatización, eficiencia operativa, y el futuro de la manufactura textil. Roberto había palidecido completamente. Techtextil, ustedes fueron quienes nos quitaron los contratos con las grandes cadenas. No les quitamos nada. Ofrecimos mejor servicio, calidad superior, y precios competitivos. El mercado libre tomó su decisión. ¿Y ahora qué vas a hacer con la empresa?, preguntó mi padre, su voz apenas audible. Voy a hacer exactamente lo que propuse 5 años atrás. Modernizar completamente las operaciones, automatizar los procesos, y convertirla en una división eficiente de Techtextil. ¿Y nosotros? Roberto finalmente había encontrado su voz. Ustedes serán bienvenidos a aplicar para posiciones en la nueva estructura organizacional. Por supuesto, tendrán que empezar desde abajo y demostrar su competencia como cualquier otro candidato. La ironía no se les escapó. Roberto, quien me había dicho que nunca sería lo suficientemente inteligente para el negocio, ahora tendría que pedir trabajo a la empresa que yo había construido desde cero. Los documentos fueron firmados, las llaves transferidas, y la propiedad oficialmente cambiada. Mientras mi padre y Roberto recogían sus pertenencias personales, yo recorría las instalaciones que pronto serían modernizadas completamente. Alejandra, mi padre me alcanzó en el pasillo donde había caminado tantas veces como empleada subordinada. Sí, papá. Lo siento. Siento no haber escuchado tus ideas cuando las necesitábamos. Las ideas siguen siendo buenas, papá. Solo tomó 5 años y la construcción de una empresa competidora para que alguien las implementara. Roberto apareció detrás de mi padre, cargando una caja con sus pertenencias de oficina. Alejandra, sobre lo que dije, sobre tu inteligencia. Roberto, lo interrumpí suavemente, probaste tu punto perfectamente. Resulta que nunca fui lo suficientemente inteligente para salvar una empresa en declive. Pero sí fui lo suficientemente inteligente para construir una nueva y eventualmente comprar la empresa que me rechazó. 1 año después de la adquisición, la antigua Industrias Morales había sido completamente transformada en Techtextil Manufacturing Division. La modernización que había propuesto años atrás fue implementada exitosamente, y la instalación se convirtió en una de nuestras operaciones más eficientes. Roberto aceptó un puesto como supervisor de planta después de completar un programa de capacitación en sistemas automatizados. Mi padre se retiró oficialmente, pero ocasionalmente visita las instalaciones, siempre asombrado por la transformación que había sido posible todo el tiempo. Durante la ceremonia de reapertura, mientras cortaba el listón inaugural de las nuevas instalaciones automatizadas, reflexioné sobre la extraña justicia del destino. A veces la mejor venganza no es la destrucción de quienes te menospreciaron,
sino simplemente demostrar que tenías razón desde el principio. Techtextil ahora emplea a más de 500 personas, exporta a 12 países, y es reconocida como líder en innovación manufacturera textil en Latinoamérica. Y todo comenzó con una propuesta que fue rechazada por no ser lo suficientemente inteligente para el negocio familiar. Como dice el letrero en mi oficina, las ideas rechazadas de hoy son los imperios de mañana. Roberto lo lee cada vez que viene a reportar sobre las operaciones de la división que antes fue la empresa de nuestro abuelo, y que ahora es solo una pequeña parte del imperio que construí después de que me dijeron que nunca sería lo suficientemente inteligente para triunfar.